Buenas tardes a todos. Hemos dado ya los 5 minutos de cortesía y vamos a empezar la tertulia abierta. Estaba mirando si ponía el número, llevamos un montón, ya no sé cuántas, he perdido la cuenta, pero bueno. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Encarna es normalmente quien hace la presentación, como podéis ver en el cartel, pero está enferma, entonces, aunque está bien ya, ha preferido no venir. Hoy contamos con un muy buen ponente. La verdad es que tiene una dura competencia porque ahora está jugando el Barça fútbol y eso siempre es competencia. Pero bueno, no, ni nosotros cuando lo convocamos. Bueno, aún así, cedo la palabra a Josep María que nos va a presentar a Manuel. Gracias. Bona nit y benvinguts y benvingudes. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos sin más dilación a iniciar pues esta tertulia que debe ser ya la 75-76. O sea, llevamos un montón de tertulias ya. Creo que son ya como 15 años o algo así, haciendo este tipo de tertulias aquí en la Facultad de Farmacia. Para la tertulia de este diciembre, pues pensamos que sería una buena idea pues invitar a un compañero de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y en este caso pues hicimos la gestión, nos dijo que sí muy amablemente. Esto ya se agradece, y aquí quiero expresar pues este agradecimiento al doctor Manuel Ibarra Lorente, que es doctor en farmacia, es farmacéutico, formado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, hizo el doctorado en esta facultad, doctor en farmacia, y ahora está desarrollando pues las funciones de jefe de departamento de inspección y control de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Bueno, nos va a explicar y nos va a dar pues una pequeña charla sobre las novedades, retos presentes y futuros para un servicio de inspección. Y creo que es un tema pues suficientemente interesante como para tener pues una gran audiencia. Aquí quizás, hombre, no somos unos cuantos, pero creo que se han conectado bastantes más. Por eso esta sesión pues, se va a hacer también por streaming. Allí veis la cámara. Bueno, esperemos que todo funcione bien y que todas las personas que están conectadas pues también nos vayan siguiendo de una manera pues aceptable y cómoda. Sin nada más, pues vamos a darle la palabra pues a nuestro compañero el doctor Manuel Ibarra Lorente para que nos haga su presentación. Solo una cosa más, ¿no? Es que sepas que se va a grabar, con lo cual los que no te están pudiendo ver en directo podrán verte después grabado. ¿Vale? De acuerdo. Entiendo que se oye, si podéis comprobar con la gente que está conectada afuera, que se oía, se ve y se oye, porque ahora empieza a tirar del micrófono de aquí. Vale. Bueno, pues el tema no sabía, perdonadme, quién iba a ser la audiencia, entonces a lo mejor hay cosas muy básicas, no sabía si era gente más del ámbito académico y quizá peca un poco alguna cosa de básica, ¿no? Yo ya no soy inspector, lamentablemente, ya no hago inspecciones, pero bueno, está haciendo muchas inspecciones hasta ahora. Salvador sabe de sobra ya que me dedico a otras cosas, pero bueno, el tema de inspección, la verdad es que siempre es lo que más me ha atraído y me ha gustado. Es un juego, si me permitís, a lo mejor los inspeccionados no lo veis así, pero bueno, es un juego detectivesco en el que entran tareas técnicas y tareas también humanas de interacción, de crear un buen clima. Se consigue más teniendo un buen clima, aunque a veces el resultado no sea todo lo favorable que uno le gustaría, ¿no? Pero yo creo que el inspector tiene que jugar un papel en el fondo de mejora y el inspeccionado tiene que verlo así, ¿vale? Entonces, yo en el fondo, bueno, pues te sientes un poco inspector siempre. Eso es así. No siempre dan buenas noticias los inspectores, no siempre hacen comentarios o loas de lo que ven positivo, que deberíamos muchas veces, pero muchas veces es verdad que ves cosas que están muy bien hechas e intentas también transmitir un mensaje positivo, ¿no? Si no lo hacemos, nuestro fallo, porque debería ser así. Como os digo, va a ser un poco una
una introducción muy básica, porque no sabía ni siquiera si la audiencia iba a saber qué es la agencia, un poco a qué nos dedicamos, pero vamos viendo pesos pesados en la sala, ya veo que esto sobraría realmente. Una visión general de las actividades de inspección que hacemos, un poco los principales retos. Hablaremos de problemas de suministro, no es un tema propiamente de inspección. Si estabais esperando algo más, me han estado contando un poco los temas anteriores que habéis tratado en las otras tertulias, va a ser un poco más aburrido, va a ser un poco más administrativo, ¿no? Entonces, nos gusta la ciencia también y nos gusta entender los procesos que estamos viendo y ser capaces de distinguir lo que es crítico de lo que no y saber un poco, pues eso, los fundamentos físicos de lo que estamos viendo, pero la conferencia no va a ir en esa dirección, ¿vale? Siento decirlo. Y luego también hablaremos un poco de novedades, de la revisión legislativa, de lo que nos viene a nosotros y a los que estéis en la industria también y a los que estéis en distribución también, fundamentalmente en los temas que atañen más al Departamento de Inspección y Control, ¿vale? No solo inspección, va a ser también problemas de suministro, que es un tema que ocupa una gran parte del tiempo de la gente que trabaja en el Departamento de Inspección y Control, menos a los inspectores, pero también en parte a los inspectores. Y luego, pues bueno, daremos algunas pinceladas de cosas que se están oyendo, de posibles desarrollos futuros, aunque yo aquí siempre digo que los desarrollos futuros dependen dependen de la industria. Yo pienso vosotros porque muchos sé que sí que sois de industria, pero depende de lo que la industria quiera avanzar, ¿vale? Pasa un poco como con calidad por diseño. Estuvimos hablando hace años, calidad por diseño. Es una vía que exige sacrificios y que no todo el mundo ha estado dispuesto a ir por esa vía, ¿no? Entonces, pues hay cuestiones. Nosotros aprendemos y avanzamos si la industria avanza. Si no, pues seguimos haciendo las inspecciones que, oye, siguen siendo las formas farmacéuticas fabricadas de una manera más tradicional, pero no es... el avance no se produce, el avance no se impulsa desde la administración, ¿vale? Bueno, esto, como os digo, teniendo aquí, pues, por ejemplo, a Salvador, pues no me siento bien empezando desde aquí, ¿no? Pero bueno, intentaba tener un poco a todo el mundo, traerlo en línea, a un poco las cosas comunes. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí y básicamente nos ocupamos de lo que es inspección de APIs, de formas farmacéuticas, aquí, fuera de España también. En algunas comunidades el seguimiento lo hace la comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña, pero en otras lo hacemos todos nosotros, autorización inicial y seguimiento. También hacemos inspecciones BPCs, inspecciones de buena práctica de farmacovigilancia, llevamos control de tráfico lícito de estupefacientes y psicótropos y, bueno, y también las actividades de control que muchos conocéis, pues problemas de suministro, retiradas, comercio exterior, todas estas cosas, ¿no? Y también llevamos una tarea importante que es la de coordinar y armonizar el trabajo que hacen los servicios de inspección de los distintos ámbitos, no solo de medicamentos, también de productos sanitarios, con los compañeros de las comunidades autónomas, ¿vale? En el Comité Técnico de Inspección. La agencia tiene una labor bueno, pues de dar consistencia a todo el sistema, porque pensemos que somos un Estado miembro de la Unión y nuestros servicios de inspección, los resultados de los servicios de inspección se reconocen en otros Estados miembros y también en otros países con los que la Comisión tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo. Entonces, esto nos exige tener, pues eso, una uniformidad, un estándar y que los resultados sean equivalentes a los que pueden obtener otros servicios de inspección. En España tenemos el pequeño reto, que supone un trabajo adicional, de pues coordinar los servicios de inspección de las comunidades autónomas, que también tienen una competencia, un volumen de trabajo muy grande y tenemos que intentar, pues eso, estar todos en línea, que es el trabajo que hace el Comité Técnico de Inspección. Bueno, estas son las áreas que os he comentado y importante también entender que esto es una pieza clave en el sistema, ¿vale? La unidad de calidad. Igual que una industria tiene una unidad de calidad que garantiza que el resultado cumple unos estándares, unas expectativas, nuestro trabajo también tiene que estar sujetos a estos estándares de calidad.
Y básicamente es estándares de calidad fijados a nivel europeo en una cosa que se llama recopilación de procedimientos de la Unión, que es un poco un manual de instrucciones para los servicios de inspección. Cuando inspeccionamos, cómo inspeccionamos, cuándo hacemos una retirada, cómo hacemos una retirada, cómo emitimos una autorización. Bueno, todo nuestro trabajo viene en estos documentos de armonización, precisamente porque tenemos que estar todos alineados para que nuestro trabajo lo reconozcamos entre nosotros y nos lo reconozcan fuera. Tenemos relaciones con muchos agentes. Yo creo que el Departamento de Inspección y Control, además, es un poco el que más reuniones o contactos tiene con otros agentes externos a la agencia. Bueno, aparte con el Ministerio y otros departamentos de la agencia, tenemos relaciones con otras autoridades competentes, con la Comisión Europea EMA, está especialmente resaltado el trabajo que hacemos con las comunidades autónomas, con el EDQM, que participamos en el programa de inspección de EDQM, siempre que los recursos lo permiten, luego hablaremos de recursos. También con profesionales sanitarios, fundamentalmente a través de los consejos. Para cuestiones de problemas de suministro, también hablamos con sociedades científicas. Aduana y servicios periféricos de la Administración General del Estado. Juzgados y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando las cosas no van bien del todo. Y fundamentalmente con industria farmacéutica y también con la distribución, ¿vale? Aunque con distribución todas las competencias son ejercidas por las comunidades autónomas, salvo para titulares y almacenes bajo control y vigilancia aduanera, que lo hacemos desde la agencia. Sí que tenemos, como os decía, una labor de coordinación y de armonización de criterios para que los servicios de inspección se ejerzan igual en todas partes. Sabéis que las inspecciones, pues eso, son preceptivas antes de iniciar una actividad. Las inspecciones pueden también ser motivadas ante sospechas de incumplimientos o ante defectos de calidad confirmados o sospechados. También se llevan a cabo en los fabricantes de principios activos. Llevamos a cabo también inspecciones en los fabricantes de medicamentos de terapia avanzada. Sabéis que existe, bueno, la cláusula de exención hospitalaria, para Cristina, que no te había visto. Y en este caso no se emite una autorización, pero sí se emite una certificación, fundamentalmente para estas unidades que son, fundamentalmente forman parte del Sistema Nacional de Salud. Una cosa importante es, que luego trataremos, el volumen creciente de inspecciones con el que tenemos que lidiar, ¿vale? Esto lo vivimos con mucha presión durante el COVID, porque había fabricantes de vacunas que iban a liberar la vacuna para Europa en España, tenían centros de fabricación en Estados Unidos y bueno, y la cosa pues además se hacía con unos tiempos muy estrechos. Nosotros en las inspecciones lo que se ven son básicamente dos cosas, que es quedarse con que los medicamentos se fabrican y controlan en condiciones conforme a las normas de correcta fabricación, y luego es fundamental comprobar que las condiciones que están recogidas en el expediente de registro se cumplen, ¿vale? A este efecto, nosotros tenemos acceso y proveemos una manera de contactar con los responsables de la unidad correspondiente del Departamento de Medicamentos de Uso Humano o Veterinario a las comunidades autónomas para que también puedan canalizar estas solicitudes. Si necesitan comprobar algo, pues quién es el fabricante de principio activo que está en este dossier o métodos de control que figuran en la autorización de comercialización o qué especificaciones están aprobadas, pues eso el inspector tiene que ser capaz de acceder a esa información que consta en el expediente de registro. Bueno. El procedimiento de inspección, que es un poco también básico para los que hayáis sido inspeccionados, pero bueno, básicamente las inspecciones pueden ser o bien internas programadas, ¿vale? Tenemos un programa anual que bueno, tiene que garantizar que todos los fabricantes se inspeccionan con una frecuencia más o menos de entre 2 y 3 años. Puede ser menor si existen pues eso, actuaciones de seguimiento que requieren acortar la validez del certificado, ¿vale? O puede extenderse un poco más si el nivel de cumplimiento es bueno y no se considera que exista bueno, pues una necesidad de hacer un seguimiento de la planta.
Esto es más flexible en fabricantes de APIs. En fabricantes de APIs no hay esta periodicidad fija esperada de 2-3 años. De todas maneras, el COVID nos ha trastornado totalmente esta frecuencia, que antes era más o menos fija, ahora ya pues hay muchos certificados, especialmente de plantas en terceros países, que prorrogamos o consideramos válidos en tanto no se retiren o se descarguen de EUDRA GMDP, que es la base de datos comunitaria que seguro que os suena, ¿no? Es de acceso público, o sea que podéis ver las plantas que han sido certificadas e inspeccionadas. Y además están también ahí los certificados de no cumplimiento, que también es una información interesante, yo creo, si tenéis necesidad de tener una imagen de qué puede salir en una inspección, qué puede salir mal, podéis leer los certificados de no cumplimiento, algunos emitidos por nosotros. Cuando digo nosotros, digo por los servicios de inspección de nosotros o de las comunidades autónomas. Básicamente, lo que se intenta en el procedimiento de inspección, o lo que nos pide la legislación comunitaria, es que se elabore un informe, que se recojan comentarios del inspeccionado, que se recoja una propuesta de acciones correctoras y que se elabore un informe final, que es lo que nos pueden pedir otros Estados miembros con una solicitud motivada y pueden tener acceso a eso, al contenido de la inspección si demuestran tener un interés legítimo. De la inspección se puede derivar una medida cautelar si la cuestión ha sido, que se encuentra que la planta no cumple y existe un riesgo grave, ¿vale? O se emitiría un certificado que puede ser de una duración más corta que 3 años si se estima que la planta tiene un nivel de cumplimiento bajo y que es necesario hacer actuaciones de seguimiento. Las inspecciones, para los que no hayáis sido inspeccionados o no seáis inspectores, son unos ejercicios de muestreo, de muestreo y de verificación de consistencia, ¿vale? De consistencia con lo que ves, con lo que has visto, o de consistencia entre documentos. Hacer una inspección es complicado si queréis verdaderamente encontrar lo que está pasando en la planta. Pensad que vosotros o la industria sabe lo que está en la planta, conoce el proceso, conoce qué puede ir mal, conoce qué ha ido mal en el pasado, pero el inspector llega y funciona a base de registros de cosas que han pasado antes, que muchas veces solo están registradas en un documento y es difícil encontrar algo con lo que retar a veces esas observaciones. Entonces, es un ejercicio complicado. Aquí, pues os muestro algunas cuestiones que pueden ser fuente de información para el inspector, que son desde registros informáticos, si tienes suerte de encontrar registros íntegros o si tienen un sistema visible, ¿vale? O registros en papel, que también es una cuestión muy, a priori más clásica, más presente, pero que poco a poco, pues yo creo que va siendo menor, pero casi todo el mundo sigue trabajando en papel. Y nosotros, pues lo que hacemos es ver si el papel, lo que está en un papel se corresponde con lo que está en otro papel, o lo que estamos viendo en la realidad se corresponde con lo que está escrito en el papel. ¿Vale? Y aquí os muestro algunos ejemplos de cosas que no se correspondían. Lo que estaba reflejado en los guías de fabricación, por ejemplo, que no se registraban reprocesados, pero luego había archivos de resultados de reprocesados en el ordenador, o salas que estaban registradas como limpias de ese día, que cuando vas a ver la sala, pues limpia no estaba. ¿Vale? La cuestión es que tenemos que tener suerte, ¿vale? Suerte como inspector, quizá mala suerte para la empresa, pero tenemos que tener suerte porque es un ejercicio que depende de una serie de evaluaciones de riesgo que hace el inspector, no siempre objetivables, es decir, bueno, ¿por qué has pedido este ejemplo, este registro? Pues bueno, a veces no tienes un motivo concreto, puedes pensar que hay factores, pues no sé, o lotes que hayan tenido mucha repetición, que se han estado muy espaciados con otros lotes, primeros lotes, últimos lotes. Muchas veces el inspector no va a ser capaz de daros una razón o no hay una razón verdaderamente detrás. También os digo que cuando decís la suerte del inspector, que ha encontrado justo el registro que estaba mal, ser sinceros con vosotros mismos si estáis en una industria, porque normalmente el inspector no acierta si solo un lote está mal, ¿eh? Entonces, es una cuestión que yo creo que con los años de inspección pues vas educando, ¿vale? Y vas teniendo un poco más de olfato, podemos decir. No obstante, puede ser o hay cuestiones evidentes
que pueden llevarte a seleccionar elementos concretos, ¿vale? Pues, por ejemplo, salas donde se hacen operaciones verdaderamente críticas o salas que, viendo en otros registros, por ejemplo, de monitorización ambiental, pues quieres insistir en ver las prácticas que se hacen en esa sala si sabes que ha habido recuentos o resultados fuera de especificaciones o fuera de tendencias en esas salas, ¿no? O reclamaciones, pues ver, filtrar por repetición. Todo esto es más fácil para el inspector, menos y más fácil también para una unidad de calidad que quiera cumplir si los registros son editables, buscables, filtrables, ¿vale? Que si no estamos en papel. Muchas veces cuando hay que hacer revisión de tendencias y los datos no son accesibles, esto dificulta el tener una visibilidad también para la unidad de calidad de estas cuestiones. Tenemos entonces que hacer lo más que podamos en ese tiempo que pasamos on-site, en la planta, ¿vale? ¿Por qué pides un resultado de un lote? ¿Por qué? Pues a veces te lo quedas y luego cuando vas al laboratorio pues piensas, vamos a ver este cromatograma de este lote en concreto que salió pues borderline en cumplimiento de especificaciones, ¿no? Y entonces te enseñan el cromatograma y tú vas a ver pues cómo han calculado el área de pico, de impureza y demás, y ves que, bueno, pues que no es un ajuste automático, ¿vale? Esto nos va a llevar después a por qué es preferible automatización, robotización, sistemas que tomen decisiones automáticamente o en base a parámetros establecidos, porque son menos susceptibles precisamente a este tipo de manipulaciones. Bueno, hay que pensar, ahí veis por ejemplo que un pico que era de una impureza que estaba al límite, realmente se hizo pasar el lote para cumplir. Lo que os quiero decir es que siempre lo que sea manual y dependiente de humanos es lo que debería atraer más la atención del inspector, ¿vale? Y esto nos lleva a beneficios de la automatización, beneficios de sistemas validados, sistemas si pueden ser ya fabricados o ya elaborados, probados, que cumplan criterios de validación GAMP para registrar los datos y para mostrar los datos también al que toma las decisiones, ¿vale? No hay ningún sistema en el que estén humanos involucrados que sea infalible, pero tener sistemas automatizados de recogida de datos, de almacenamiento de datos y de que permitan muestreo y filtrado de datos reduce las oportunidades, ¿vale? de este tipo de prácticas. Las deficiencias, bueno, esto si os sonará más, esto es simplemente una transcripción de lo que viene precisamente en la recopilación de procedimientos de la Unión, ¿vale? Que simplemente lo que viene a graduar es en 3 categorías. Lo que os quiero transmitir es que esto es un ejercicio que se hace por el inspector después de ver la planta y después de ver esa deficiencia en concreto, en qué contexto se produce, a qué productos afecta y si puede haber sinergias con otras deficiencias. Estoy seguro de que muchos inspectores, cuando ven una deficiencia aislada, lo que es la deficiencia, sin clasificar en crítica mayor u otras, posiblemente haya inspectores que la consideren crítica, otras mayor. Hombre, menor es posible que no, otras es posible que no. Pero lo que os quiero transmitir es que una deficiencia depende de un contexto, ¿vale? De a qué producto afecta, de en qué procesos se da, si se ha dado más veces, si es un suceso aislado, si se da de manera repetida, si, por ejemplo, un problema con un proveedor se da en un contexto en el que ves que no hay auditorías o las auditorías son muy pobres, pues se valora distinto a si es un suceso aislado dentro de un programa de evaluación de proveedores sólido, que hace unas auditorías, que detecta problemas, que algún proveedor se da de baja, pues dices, bueno, esto es un suceso distinto que si ves que hay una política de evaluación de proveedores pues muy débil, ¿no? Entonces, se hicieron, recuerdo una reunión de PICS en la que se daban redacciones de deficiencias aisladas sin dar informe completo, ¿vale? Y había bastante discrepancia, salvo casos claramente flagrantes de fabricaciones asépticas donde pues había recuentos tal o contaminaciones o esterilidad que se repetían sin motivación.
El resto de eficiencias, bueno, pues solía haber muchas veces un 50-50 entre los inspectores, o sea, no había una decisión uniforme, ¿no? De eficiencias depende de contexto, esta es la idea final. Esto es un poco el volumen de trabajo del área de inspección. Esto es entre sustancias activas y formas farmacéuticas. No son todo inspecciones in situ, también hay inspecciones a distancia. Los datos de 2023, os reconozco, los he quitado porque la base de datos de la que tiro solo lo hace cuando el expediente se ha cerrado y ha avanzado hasta un punto, y aunque estamos en diciembre, pero había muchos expedientes que estaban colgados todavía, ¿vale? O sea, los datos de 2023 van a salir en la línea con 2022 más. Lo que sí os quería transmitir, aunque el gráfico no lo muestre, es que el volumen de trabajo va subiendo, ¿vale? Sobre todo porque hay un factor que topa esto, ¿vale? Que es el número de inspectores que tienes. Entonces hay inspecciones opcionales y algunos a lo mejor habéis sufrido de, oye, queremos meter esta planta de China, de India en el expediente tal cual, y la agencia pues a veces no puede acomodar estas inspecciones. Tened en cuenta que ahí nuestros criterios y la industria pueden no coincidir, ¿vale? Es decir, para vosotros es muy prioritario y para nosotros, pues a lo mejor, si es un genérico, que hay muchos genéricos en el mercado, ya tenéis un fabricante autorizado, no es que ese fabricante esté dando problemas, pues a lo mejor pasa a un plano un poco menos prioritario, ¿vale? Para nosotros. Pero básicamente lo que os quiero transmitir es que esto está topado por el número de recursos que tenemos. Estas son las inspecciones internacionales que se hacen. En 2020 fueron casi todas, o todas, a distancia, fueron telemáticas, bueno, a distancia. Y poco a poco se ha recuperado la normalidad. 2022 hay bastantes tours, Estados Unidos, India, se han hecho inspecciones con bastante normalidad. Ya no, yo creo que China no estamos yendo todavía. Hay países de Europa que se están yendo, pero China todavía no se está yendo. Pero inspecciones internacionales es un campo que va creciendo mucho también. Paso a contaros un poco principales retos. Para no aburriros, voy a intentar ir un poco rápido, sobre todo porque gran parte de la presentación va a ser problema de suministro, que es un tema un poco árido, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis un poco cómo se plantea solucionarlo de ahora en adelante, los problemas de suministro. Vamos a hablar del problema de suministro, que se deriva también del punto 2, que es complejidad, la internacionalización, que es lo que nos lleva a hacer cada vez más inspecciones fuera. Innovaciones tecnológicas lo he puesto como reto, pero es más reto previsto que reto actual, ¿vale? Y enfoque de ciclo de vida del producto, que daremos unas pinceladas, porque desplaza parte del trabajo a inspección. Parte del trabajo que se hacía en variaciones, pues se desplaza a inspección. Y esto forma parte de una tendencia también de que el inspector vea más cosas, pase más tiempo in situ, y esto pues agrava lo que os decía de los recursos antes. ICHQ3, impurezas elementales, también se espera que se hagan verificaciones in situ con el inspector, e incluso, ya comentaremos luego el tema medioambiental, pero se llega a plantear ahora que el inspector también se ocupe de algunas cuestiones medioambientales más vinculadas a salud humana, ¿vale? El tema de problemas de suministro, esto lo habréis escuchado muchas veces. Básicamente lo que sucede es que tenemos un entorno en el que hay normalmente un cliente único, que suele ser el sistema sanitario público, que hay una limitación de precio, que esto ha llevado a una optimización de procesos buscando proveedores externos, muchas veces ubicados en territorios más alejados. Son productos que además no puedes estar haciendo cambios o no tienes toda la flexibilidad que te gustaría porque pues es un entorno muy regulado. Se ha tendido a hacer una optimización de procesos muchas veces excesiva, y esto significa, luego lo veremos con un poco más en otra diapositiva, que cuando las cosas van bien, todo va bien, pero si algo se tuerce, pues saltan las costuras del proceso de fabricación. Las alternativas, pues ha habido a veces un abandono progresivo, sobre todo de ciertos productos más antiguos, pero que siguen siendo necesarios por falta de interés comercial.
Y además nos encontramos con unos mecanismos regulatorios que no atajan estos desde la agencia. Como administración podría ser que no, pero desde la agencia, que básicamente tenemos pedir que se comercialice y sancionar, que no arregla ninguno de los dos problemas. Podemos, pues sí, si hay una variación, pues darle prioridad, o si queréis meter un fabricante, pues ir a ver el fabricante, pero no tenemos muchas más herramientas como autoridad regulatoria para esto. Estas son las causas de los problemas de suministro hasta mediados de este año. Básicamente se relacionaban con falta de capacidad de fabricación, problemas de fabricación, que son dos cosas pues, bastante relacionadas, aumentos súbitos de la demanda, sobre todo en productos estacionales, algunos antibióticos, por ejemplo. En problemas de calidad tenemos, no sabéis, algunos, pues eso, nitrosaminas, que es un problema cuasi crónico. Problemas con el suministro de API, a veces pues hay, por ejemplo, algunos tuberculostáticos que hay muy pocas plantas que los produzcan o que la planta que los produce tiene este problema de calidad y, bueno, y vamos aprovechando o raspando los lotes que se salvan. Razones comerciales declaradas abiertamente son las menos y muy pocas problemas de suministro ya se relacionan con distribución paralela, ¿vale? Que hace unos años era más problemático. Lo que os decía antes del procesamiento Lean o de los procesos Lean que estaban o que han sido muy interesantes y que son muy interesantes y estamos, digamos, es una tendencia natural hacer que el proceso sea más eficiente, pero a veces nos lleva a reducir la cantidad de fabricación de reserva o de capacidad de reserva de fabricación que podemos tener en el proceso, ¿vale? Esto nos lleva pues eso, a intentar evitar excesos de stock, a tener entregas pues, just in time, a tener procesos que no tengan inmovilizado el producto. ¿Y qué pasa? Que esto con lo que os decía antes, que cuando todo va bien, está bien, pero cuando hay aumentos súbitos de demanda o el API se retrasa o empiezas a tener que rechazar lotes de API porque tienen nitrosaminas, pues empezamos a tener problemas en el sistema. Y muchas veces, además, en algunos casos tenemos productos que acaban estando solos en su grupo. Hemos tenido, bueno, algún caso de que a través de precios pues, se llega a situaciones un poco más delicadas y tenemos más vulnerabilidad en la cadena de suministro. Cuando nosotros vemos que tenemos un problema de suministro real o potencial, tenemos una serie de herramientas paliativas, no tenemos mucha capacidad de influir en algunos factores, pero en otros sí. Podemos dar flexibilidad, facilitar que el registro sobreviva y gane un poco de resistencia, pues incorporando nuevas entidades, dando autorización de fabricación excepcional, priorizar con nuestros compañeros de humano la gestión de variaciones para que se hagan antes, facilitar, pues dar tarea de asesoramiento científico regulatorio. También ya cuando el problema de suministro no se ha podido salvar, pues importamos medicamentos extranjeros, limitamos exportaciones, comercio paralelo. En este caso hay que justificarlo muy bien porque tenemos a la comisión siempre vigilante y con razón, porque es una obstrucción a una actividad a priori legítima, pero entendemos que los mayoristas y los titulares tienen que tener como prioridad servir al mercado español. También a veces optamos por la distribución controlada, aunque luego trataremos este tema, que a veces funciona, a veces no. Y luego intentamos buscar alternativas con las asociaciones científicas, con las sociedades científicas o con los colegios profesionales. En este caso tenemos un problema que al principio no era europeo. Hace unos años estábamos nosotros sufriendo problemas de suministro fundamentalmente por temas de comercio paralelo. Desde un poco antes de COVID empezó a estar en la agenda europea y ahora es una cuestión que está plenamente en la agenda europea porque ha afectado prácticamente a la totalidad de países de Europa. Cada país tiene su perfil de problema de suministro, también os digo. Esto llevó a la EMA a involucrarse de una manera pues, muy intensa. Yo creo que además, bueno, tengo la teoría de que estábamos todos pensando en el COVID, ¿no? y la EMA irrumpió pues, con mucha fuerza
en el tema de shortages con el reglamento de mandato extendido, ¿no? Que es bastante... supone una carga administrativa bastante grande. Este mandato extendido confía a la EMA la actividad de prepararse, prevenir, coordinar y gestionar el impacto de problemas de suministro para casos de emergencia en salud pública, es decir, pues pandemias, y también en casos en los que la falta de los medicamentos pueda causar problemas de salud pública, ¿vale? Se cita, por ejemplo, pues el caso, recordaréis el caso de amoxicilina, que sucedió hace unos meses, años ya, y tiene esa capacidad de actuar también en problemas de suministro en mecanismos, digo, en medicamentos de registro nacional, ¿vale? Entonces, la EMA es un organismo que pasa a ser competente cuando un evento escala a cierto nivel, ¿vale? O bien porque sea una pandemia, o bien porque el problema de medicamento exceda a cierto nivel. Esto se define un poco más ahora en la revisión de reglamento que está ahora mismo en discusión, que se ha publicado hace poco por la Comisión. La EMA va a monitorizar, va a recoger esta información y para ello se crean dos estructuras. Un grupo de el MSSG, que es el grupo de gestión o de dirección de problemas de suministro, en el que estamos representados los Estados miembros, la EMA y la Comisión Europea, y luego una red de puntos de contacto únicos, que está, en este caso, la red de SPOC, esta es la de autoridades, pero hay también una red de SPOC de industria. Eso a lo mejor muchos conocéis o estáis involucrados en esta red. Se va a construir, porque esto hasta 2025 no va a estar, una plataforma. Se insiste mucho en que sea interoperable. No sabemos muy bien interoperable con qué, pero va a ser interoperable. Para monitorizar, informar y gestionar los problemas de suministro, va a recoger información de una lista de medicamentos que se considere que pueden ser de interés para, pues, por ejemplo, una crisis como la de COVID, pues estarían los medicamentos de UCI, los glucocorticoides que se usan en COVID, los antivirales, todo esto. Que va a ser la plataforma a través de la cual los Estados miembros van a cargar la información y los titulares van a cargar la información, ¿vale? Y es una plataforma europea. En este caso, a nivel nacional tenemos el problema, y eso lo veremos después. Bueno, esto es la información que tienen que cargar los titulares, ¿vale? Los titulares de los medicamentos que estén en esa lista, que son la Single Point of Contact y de industria, van a tener que cargar esta información para los medicamentos que se consideren críticos, por ejemplo, la amoxicilina, o críticos porque se usen para tratar una pandemia, ¿vale? Bueno, son datos más o menos estándar, excepto quizá, pues eso, previsión de demanda, existencia de alternativas en las que el titular puede tener una visibilidad no siempre precisa o completa, ¿vale? Y se habla de una cosa muy importante también, que seguro que habéis oído hablar o os han solicitado incluso desde la agencia, los planes de prevención o mitigación de problemas de suministro, ¿vale? Se prevé también que se pueda pedir información a otros actores, y esto también es importante, como mayoristas, oficinas de farmacia o servicios de farmacia hospitalaria. Está en el reglamento. No anticipo qué mecanismo se puede hacer o qué valor va a tener conocer el stock de oficinas de farmacia o servicios de farmacia hospitalaria. No sé en Europa qué tipo de oficinas de farmacia tienen, pero aquí una oficina de farmacia es muy difícil que tenga un stock verdaderamente relevante para hacer nada en un problema de suministro, o un servicio de farmacia hospitalaria tampoco. Entonces, el estándar que está fijando, o el máximo al que puede llegar el sistema de monitorización de problemas de suministro es grande, ¿vale? Puede tener muchísima información que ahora mismo no sabemos muy bien a nivel nacional cómo podríamos estar en posición de dar. Bueno. Las autoridades competentes son las que tienen que recoger información sobre volumen de ventas, demandas y previsiones, que esto, bueno, puede ser fácil de conseguir, pero volumen de prescripciones que ahora mismo tampoco tenemos esa información con la rapidez que nos pediría este sistema. Esta información se agrega,
pero tenemos acceso a esta información a muchos meses vista, o sea, después de que se ha producido. Y esto para gestión de un problema de suministro que puede estar orientado a una pandemia, que puedes tener un perfil estacional, pues saber cosas 5 meses después no es muy útil. Y lo que dice también, bueno, esto ya en otro capítulo, en otro artículo, dice que estas solicitudes a mayoristas, oficina de farmacia, servicio de farmacia hospitalaria, se harían vía autoridades competentes, o seríamos nosotros que cargaríamos esa información. Que insisto, tenemos mucho trabajo a nivel nacional para tener acceso a esta información. Simplemente la información de prescripciones y ventas o consumos hospitalarios, pues se genera mucho tiempo después de que se ha producido. Entonces, quizá, bueno, pues tiene un valor histórico o podemos prever patrones de consumo, pero si hay cambios en esos patrones no los vemos en tiempo real. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario bueno, o lo reserváis para el final. Desde el punto de vista de inspección se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas para bueno, modular el impacto de los problemas de suministro. Se habla de, bueno, cuando hemos hecho inspecciones, normalmente yo diría que por problemas de suministro hemos hecho 2 o 3 inspecciones a titulares o a fabricantes por contrato. Normalmente las inspecciones lo que buscan es que la información que se nos da pues sea real o es la que verdaderamente es real. Tener en cuenta que muchas veces la información que nos dan de los problemas de suministro es una información fragmentada, un poco a destiempo, y la información es clave para gestionar los problemas de suministro. Y esto está en el reglamento y está en la directiva. Información. Hay que tener información de cuál es el problema, cuanto antes mejor, qué alcance tiene y las causas detrás del problema, ¿vale? Muchas veces el de regulatory que habla con nosotros transmite lo que le dicen de su fabricante contratado. No siempre la información que tiene el titular se queda con información. Muchas veces es que el titular no tiene más información, ¿vale? Eso nos ha pasado algunas veces. Y muchas veces cuando hemos ido a ese titular nos dice, bueno, yo os digo lo que me dicen, pero creemos que el titular tiene que ir un paso más allá. Y es el que es el contract giver, es el que debe llevar la voz cantante en la relación con el fabricante contratado. Entonces tiene que tener visibilidad de slots de producción, de tiempos de entrega, de lotes que estén en producción, de cuándo se van a recibir, ¿vale? Incluso dentro de la misma compañía, a veces, hemos visto, tenemos aquí el titular, la planta está en Alemania, me lo estoy inventando, pero la planta de Alemania no tiene regulatory de España, de la misma empresa, del mismo grupo, al tanto de las cuestiones relevantes de un problema de suministro vigente. Y esto sí que ya nos parece, bueno, que es una política de compañía que hay que cambiar, hay que mejorar, ¿vale? Entonces, a las autoridades hay que tenerlas bien informadas. Aunque las noticias no sean buenas, es mejor saberlas cuanto antes, ¿vale? Que muchas veces nos perdemos en sí, viene mañana, y luego no viene mañana, no viene la semana siguiente. Pero tú estás un poco intentando cubrir tu responsabilidad con la administración. Mejor tener información precisa, ¿vale? En cantidades, en fechas, todo esto. A veces, también lo que vamos a ver es que la información de exportaciones, por ejemplo, que nos dan, bueno, en esto también es más un tema GDP, pero creemos que también hay trabajo que hacer en los almacenes de distribución, ¿vale? Porque los almacenes de distribución muchas veces o han sido el punto de salida y dependemos de esas notificaciones de exportación que nos hacen a la agencia. Dependemos de que las quieran hacer. Entonces, todo el mundo cumple que nosotros sepamos, pero es importante que cuando existen problemas de suministro, especialmente algunos problemas de suministro graves, tengamos información de que todos los agentes de la cadena están cumpliendo con su obligación de transmitir la información. A veces hemos visto que, bueno, cuando se adoptaban, os he dicho antes, que una posible solución es poner procedimientos de distribución controlada, nos dice el mayorista o el titular. Bueno, vamos a hacer una distribución controlada. Bueno, pues eso está bien si el que rige la distribución controlada es tu interlocutor, es el director técnico, es una persona sensible
a problemas de suministro. Pero si la distribución la lleva la parte comercial, pues estamos, bueno, el director técnico intenta hacer una distribución controlada y el comercial dice, pues este me ha pedido unos transfer, pues voy a ver tal, no sé qué, y vemos que el 40% del lote se va a un sitio solo, ¿no? Eso no es distribución controlada. Esperamos que la voz cantante la lleve, pues eso, la parte de dirección técnica en este tipo de cuestiones. Es lo que os decía ahí con pedidos en criterio comercial o pedidos en criterio de sanitario, por decirlo así, sanitario. Es cuestión de prioridades. De acuerdo con las autoridades sanitarias, pues a veces hemos revisado los procedimientos o decimos en base a qué vas a hacer una distribución controlada y hemos acordado con ellos una serie de criterios. Pues, por ejemplo, a veces hemos restringido la distribución de algunos productos a hospitales, que podían seguir hospitales o podían ir a farmacias y hemos dicho, por favor, servir solo a hospitales. Y a veces también hemos visto discrepancias en la comunicación que da el titular a los clientes, ¿vale? O sea, a veces es importante que el cliente, bueno, si no hay medicamento, lo va a recibir más tarde, pues tenga información de las cuestiones que atañen. Y no, a veces hemos visto casos de, no, es que la agencia... No, bueno, no, esto no se hace porque la agencia, sino porque hay pocas unidades, ¿no? Y a veces hemos acordado con el titular pues un poco la estrategia de qué comunicación, qué información va a dar a los clientes. Ya lo que llamamos ahí extra mile, ese beneficio, ese plus que podemos ver en inspección y que siempre es un valor añadido, tenemos pues eso, si hay un sistema efectivo de continuidad de suministro ante, bueno, pues ante problemas o ante catástrofes. Si puedes diversificar proveedores también, aunque esto lleva un coste, lo sabemos, pero si se puede apoyar desde la administración, se apoyaría. Si se pueden dotar, pues eso, gestionar los stocks de manera inteligente, de manera que las órdenes de producción lleguen a tiempo, que no haya rotura de stock, que sea predecible o que si sabes que va a haber picos de demanda, pues que eso se gestione de manera adecuada, que seamos más proactivos y menos reactivos, ¿vale? Esto ya, como os digo, es el plus. Si se puede optar por esto, pues es lo ideal. Como os decía, hay inspecciones fuera que a veces nos pedís que no podemos satisfacer o se nos pide desde la industria y no podemos satisfacer. Esto básicamente es porque tenemos unos requisitos bueno, pues de cualificación que no siempre son sencillos de cumplir. Los procedimientos de acceso a la función pública no están pensados para dotar puestos que necesiten un conocimiento específico. No es fichar a, bueno, quiero uno que tenga experiencia en garantía de calidad, que haya hecho auditorías a proveedores. No podemos hacer eso desde la administración. Los procedimientos de reclutamiento son los que, bueno, pues podéis imaginar. Y muchas veces la gente se le forma in situ, ¿vale? Tenemos un procedimiento de cualificación y formación que, bueno, que es un procedimiento sólido, que cumple los criterios de la Unión Europea, que, bueno, pues hay una formación inicial, se forma a la gente por niveles de complejidad de las inspecciones, incluye también aspectos prácticos, no es una formación teórica, pues inspecciones como observador, inspecciones luego como líder o con un inspector ya cualificado. Depende también del background de la persona que venga. A veces tenemos suerte y viene gente con experiencia en industria y esta gente pues necesita menos formación que una persona que venga directamente pues, de la facultad, que a veces pues tenemos personas así. Y depende también del número de inspecciones y los registros que se van generando, que tú tengas a gente dispuesta o preparada para ir a hacer inspecciones con EDQM o para ir a hacer inspecciones por procedimiento centralizado. Por ejemplo, que se le va a pedir, pues eso, el currículum y la declaración de intereses, que sabéis que tenemos todos puestos en la web de la EMA. Esto se verifica, además, que se mantenga en el tiempo. Tenemos que tener un mínimo de horas de formación anuales que, bueno, ahí lo he puesto en horas, pero realmente son días, que precisamente hace poco recibimos auditoría dentro del programa de auditorías conjuntas
y nos dijeron que el cómputo que hacíamos de tiempo de formación no se ajustaba a lo que estaban los procedimientos comunitarios. Entonces tenemos que revisar esto, ¿no? Pero tenemos programas de formación continua. Bueno, nosotros, las comunidades autónomas, todos los servicios de inspección estamos sujetos a estos procesos de formación continua. A veces, pues eso, son ponentes externos de proveedores de la industria, a veces son pues, inspectores que tienen una especial formación en ese campo, ¿vale? Pero tenemos una formación inicial, una formación continua y unos registros de esa cualificación y de esa formación, ¿vale? Y eso cuesta construirlo y cuesta mantenerlo. Y eso pues a veces nos lleva pues, a pérdidas de recursos pues, que son clave en tu estructura. A veces pues, tenemos dos inspectores muy formados en radiofármacos. Pues se te va un inspector de esos o los dos y tienes un problema, verdaderamente. En este punto yo creo que tenemos unas opciones muy interesantes dentro del CTI y de las comunidades, que es poder participar con otras autoridades de España en este proceso de formación, ¿vale? O sea, poder, pues eso, si una comunidad autónoma tiene una necesidad formativa específica y otra va a hacer inspecciones precisamente de esa forma farmacéutica o de ese tipo de fabricación, pues puede hacer inspecciones conjuntas y servirse de la experiencia de otros colegas. Y el trabajo de inspección, además, va a más. A lo mejor no en número, o no es eso los números lo que transmiten, pero sí que hay más solicitudes de inspección y los inspectores, hay muchos inspectores que hacen al año bastantes más inspecciones de lo que sería deseable, ¿vale? Ahora mismo creo que el objetivo es no pasar de 30 al año, pero hay inspectores que hacen más de 30. Y luego depende además de la complejidad. Pensad que no es lo mismo ir a ver pues, un acondicionamiento secundario que ir a ver un biotecnológico o que hacer una inspección en India de un biotecnológico pues, en otro idioma, por ejemplo, ¿no? Eso consume muchos más recursos porque no es solo el tiempo que pasas on-site, es el tiempo que estás preparando la inspección, el tiempo que haces el informe y luego el carteo con el inspeccionado a la hora de implementar o de revisar las medidas correctivas. También pongo ahí colaboración con otras entidades, eso es un deseo, más un anhelo. Tenemos una cierta estabilidad en la colaboración con EDQM, o sea, participamos en las inspecciones de certificación CEP, pero esto es como os digo, un nice to have o una cosa añadida que si podemos lo hacemos, pero básicamente la prioridad es atender el programa de inspección nacional. Y luego también vamos poco a poco inspeccionando otras entidades, a veces pues, por comercio exterior o por problemas de suministro. Hemos hecho alguna inspección a titulares y esto es posible que pues, vaya en aumento en el futuro, dependiendo de cómo se desarrolle el escenario de problemas de suministro. Y luego tenemos otras actividades, siempre que podemos, que estas son añadidas a todas las anteriores, pues desde elaboración de guías, pues por ejemplo ahora en la revisión de las guías de medicamentos veterinarios, pues tenemos a 2 personas participando en la revisión. O si hay programas de twinning en los que la comisión impulsa cierta asociación o mentoring, una especie de mentoría con un país que quiera acceder o que quiera aproximar su legislación a la Unión Europea, pues hay una especie de ejercicio de formación, ¿no? Participaciones en grupos de expertos, precisamente en programas de auditorías conjuntas, igual que nos vinieron a auditar a nosotros, pues nosotros también participamos en auditorías a otras autoridades nacionales europeas. Y luego formación y cualificación, por ejemplo, tanto interna como atendemos a peticiones de este tipo de otras autoridades. Pues, por ejemplo, es bastante habitual que en el marco de colaboración que tenemos con Iberoamérica, pues haya peticiones de me gustaría recibir formación o hacer una estancia para temas muy específicos. Pues eso, radiofármacos, he citado antes, o medicamentos de terapia avanzada. Y estos son recursos también. Y este tipo de cuestiones que no son nucleares, pues a veces se aceptan o se hacen y a veces no. ¿Vale? Entonces, intentamos llegar hasta donde podemos llegar. Cambiamos de tema. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Hasta ahora os he contado más que nada cómo trabajábamos, pero nada muy interesante. Si habéis tenido otras tertulias de aerosoles o de esto, seguro que era más interesante. ¿Eh? No creo. Depende.
Pero vamos, a mí me hubiera parecido más interesante. Cuando digo innovaciones tecnológicas es con lo que o sea, lo que nosotros oímos que puede pasar, pero también es con lo que algunos otros colegas de Europa se han visto aproximados por la industria con este tipo de cuestiones. Bueno, os he mostrado ahí un poco qué pasos se seguirían. Yo entiendo que solo tiene sentido la implementación o el desarrollo, la presentación de una nueva tecnología si supone una mejoría respecto a lo que ya tenemos, que es muy probable que así sea. Una mejoría vinculada a calidad primero y luego a otras cuestiones. O sea, simplemente una mejoría por, bueno, pues mejor, bueno, por rapidez puede ser, pero siempre manteniendo estándares de calidad. Nosotros, la calidad es el parámetro que tiene que verse respetado o mejorado con la introducción de esa nueva tecnología. Normalmente, pues, el siguiente paso es contactar o bien con las autoridades competentes nacionales o bien con la EMA. Nosotros tenemos una oficina de innovación que nos remite las cuestiones que atañen a inspección, o bien, pues, si es ya parte de un Scientific Advice, si es un desarrollo ya concreto, pero si son tecnologías genéricas, normalmente pues, o se aproxima a la EMA o se aproxima a una autoridad nacional, y muchas veces esa autoridad nacional lo lleva al grupo de trabajo de inspección de EMA para ver cómo, bueno, pues si otras autoridades tienen experiencia en el tema y tener más o menos un enfoque armonizado en la Unión Europea. Y luego, si tiene encaje y, como os digo, supone una en calidad, pues, por lo menos como estábamos o mejor, pues se puede llevar a fabricación. En general, los comienzos son duros, yo lo entiendo, y prueba de ello es eso, iniciativas muy prometedoras que no han llegado a despegar nunca, como, bueno, o muy marginalmente, como calidad por diseño y todas estas cuestiones, métodos rápidos de microbiología en monitorización ambiental, que, bueno, pues ahí están los equipos, puedes ver viables en tiempo real, pero luego vas a plantas y no están, o por lo menos yo he preguntado a mis inspectores y no están en las zonas limpias. Y aquí, pues yo os diría que nosotros recibiríamos este tipo de iniciativas con los brazos abiertos. No hay ningún problema siempre que se respeten los estándares de calidad, salvo que sea una contravención directa de una directriz, que entonces sí que habría que buscar una postura más oficial de EMA, ¿vale? Pero no hay, como os digo, la existencia de directrices facilita la adopción de estas medidas. En la reunión de ISPE, una reunión de ISPE que hubo en Barcelona hace poco, se dejó claro que no es necesario que exista una directriz específica para llevar a cabo la actividad o para implementarla mejor, ¿vale? No es condición necesaria. Pensad, no es precisamente una tecnología, pero, por ejemplo, medicamentos de terapia avanzada veterinarios, medicamentos veterinarios de terapia avanzada, no había directriz, pero había gente haciendo medicamentos de terapia avanzada veterinaria. No hay que mitificar, por decirlo así, las guidelines. Se pueden hacer actividades que no estén recogidas en una guideline. El problema va a ser más, a lo mejor, para el regulador, que va a tener que buscar un encaje y va a tener que tener cierta cintura, por decirlo así. Pero básicamente no es necesario para implementar mejoras que mejoren la calidad, la robustez del proceso, la rapidez en obtener resultados, que permitan una reacción más rápida dentro de un sistema de calidad. No es necesario tener una directriz específica, ¿vale? Para eso a veces nos tenemos que ir a las directrices básicas, o si hay alguna, pues aplicarla por analogía, ¿vale? En este caso, pues eso es posible. Lo que vamos viendo es que las mejoras de este tipo pues van despacio. Digo hay innovaciones entre comillas porque no son innovaciones, pero son cuestiones que se han quedado a falta de tener un desarrollo pleno, ¿vale? Eran cuestiones a priori que cumplían esos requisitos, eran mejoras, procesos más robustos, calidad más controlada, mejor conocimiento del proceso, menos dependencia de resultados analíticos en producto, o sea, la calidad estaba en el producto, no en el resultado. Cuando digo liberación paramétrica me refiero a lo que no sea esterilidad, que esto sí que estamos más habituados.
o métodos microbiológicos rápidos, pues que tampoco se ven tan frecuentemente. Se ven en algunos productos en los que sí que tienen una clara ventaja, por ejemplo, medicamentos de terapia avanzada, pero en otros casos pues no vemos. Tenemos aproximaciones a procesos de fabricación en continuo, en API, pero que no han llegado a escalarse industrialmente. Procedimientos de fabricación que se llaman de fabricación descentralizada, sería más bien de liberación o sí, de fabricación descentralizada, amparados por una misma autorización de fabricación, ¿vale? Son procesos concretos que se llevan cerca del paciente como medicamentos de terapia avanzada. Sé que habéis tenido tertulias sobre impresión 3D. Tiene que responder a una necesidad real. Hemos tenido también alguna consulta en este sentido. Surgen dudas también, por ejemplo, en inspección 3D, de quién inspecciona la calidad del proceso de semielaborado. Se tiene que evaluar junto el dispositivo que realiza la impresión con el producto que es procesado a través de este equipo. Y, bueno, en general, pues tiene que responder a una verdadera necesidad que vaya acompasada con los riesgos que también implica. Además, en este caso, estamos muchas veces entre la formulación magistral y lo que no es formulación magistral, en un terreno en el que la evaluación de calidad no es muy exhaustiva o no es tan exhaustiva como en un medicamento. Hemos también tenido noticia, pero tampoco se han implementado, sistemas modulares que son escalables en función del proceso, con módulos que realizan etapas concretas, eran procesos biotecnológicos, y luego sí que es más frecuente el uso de sistemas robotizados en fabricación aséptica, que es una cuestión que yo diría que de aquí es lo que tiene más implantación. Pero bueno, básicamente lo que os quería decir, nosotros estamos recibiendo la información que nos llega de la industria. Es muy difícil que desde la administración, desde una autoridad reguladora, se promuevan adopciones de este tipo, salvo que se incorpore una directriz, una obligación de hacer algo de una cierta manera, ¿vale? Y eso quizás es lo que ha pasado un poco con Anexo 1, pero el resto de cuestiones dependen de que haya alguien interesado, haya una ventaja evidente y se acerque a una autoridad reguladora para ver cómo se puede llevar a cabo. Os quería mencionar también la cuestión del ciclo de vida de productos. Sabéis que hay una directriz, que es la ICHQ12, que habla de, bueno, pues de una serie de gestión o da una serie de instrucciones sobre cómo se gestionan los cambios que se van a producir en el producto desde que se definen las condiciones establecidas en la autorización de comercialización, buscando pues agilidad a la vez que se garantiza una calidad adecuada del producto, ¿no? En este documento se da mucha importancia al sistema de calidad farmacéutico. Sabéis que es objeto o que ha sido objeto también de otra guía ICH específica. Y habla de un sistema de control de cambios robusto, que es una cuestión que bueno, pues que es un prerequisito para optar por esta guía, que tampoco es una cuestión que se haya desarrollado aún, aunque es una guía que ya han pasado unos años desde su publicación. En este caso es fundamental y es un reto para inspección porque requiere un acceso especialmente cercano y fluido a la información del dossier de registro, ¿vale? Tienes que tener una buena visibilidad de las, digamos, las condiciones aprobadas en el dossier de registro y visibilidad también de los cambios que se hayan producido en esas condiciones aprobadas. Tienes que tener también bueno, evaluadores pues eso, accesibles para preguntarle este tipo de cosas. Conocimiento de lo que aquí llama del PCMP o del que se aprueba como parte de la autorización de comercialización. Y luego el Product Lifecycle Management, el control de cambios que se van haciendo. Tienes que tener buen conocimiento del producto, que esto es una cuestión que no se le ha prestado suficiente atención. Aquí habla de Knowledge Management y Change Management Processes. Esto está tomado tal cual de la guía ICHQ.
es importante que la información que se genera durante el desarrollo, durante la fabricación, el escalado y durante la comercialización, pues por ejemplo, información sobre defectos de calidad, desviaciones, efectividad de capas, tendencias que aparecen en el producto, se alimente o se gestione de una manera adecuada y sirva para ganar estabilidad en el proceso. Esto además viene precedido o gestión de ciclo de vida de producto requiere una serie de elementos propios del sistema de calidad, que el cambio, cuando se hace un cambio en una variación o se hace un cambio de especificaciones, que exista una justificación del cambio, que exista unos datos en los que basar esos cambios, unas evidencias. Es fundamental tener un buen control estadístico de procesos, que no siempre se tiene. Información sobre el desarrollo de producto. Pensad en, por ejemplo, cuando hay transferencias de productos. Transferencias de productos clásicos, legacy products. Aquí, el que recibe el producto a veces recibe 4 hojas, un batch record de cómo tiene que fabricar. ¿Dónde está el knowledge management ahí? Esa CMO que recibe el producto está fabricando prácticamente a ciegas. Ahí va a haber problemas seguro, va a haber cuestiones que él no va a tener en cuenta, que son parámetros críticos y que nadie le ha transmitido. Seguimiento de los cambios anteriores, tendría que tener un histórico de todos los cambios sucedidos en el producto, seguimiento de eficacia de capas y saber, y esto tiene que servir, por ejemplo, para planificar una validación de proceso, ¿vale? Porque los parámetros críticos que se tienen que ver en la validación vienen muchas veces de las etapas de desarrollo o de ejercicios de validación anteriores, ¿vale? Entonces, yo siempre esto lo pienso en una CMO que recibe un producto y yo creo que es una crónica de un problema anunciado, ¿no? Y pasamos a novedades que van a ser, me temo, legislación, ¿vale? Esto es una cuestión de aridez máxima, pero que es a lo que nos vamos a enfrentar como autoridades regulatorias en los próximos, no sé, años. Sí, bueno, no sé, siendo optimista quizá no son años, pero vamos, unos cuantos meses seguro. Y esto nos va a afectar a todos, ¿vale? Sabéis que se ha publicado una propuesta de directiva y una propuesta de reglamento por parte de la Comisión, que básicamente lo que hacen es, pues eso, revisar todo el marco normativo de medicamentos en la Unión Europea. Además, intenta atajar muchos problemas a la vez. Es una cuestión de facilitar innovación, porque se interpretaba que Europa estaba perdiendo el tren de la innovación frente a otros territorios, de asegurar disponibilidad de medicamentos, disponibilidad en términos de comercialización y también en términos de asegurar suministro, resolver también el problema de recursos de inspección que hemos dicho. Entonces quiere atajar muchos problemas. Hay cuestiones que no se han cambiado, pues por ejemplo, dispositivos de seguridad. No hay nada reseñable en la iniciativa sobre dispositivos de seguridad. Básicamente se conserva tal cual. Pero el resto de cosas cambian bastante, ¿vale? Entonces, se revisa la directiva, se amplía el reglamento de la EMA de proceso centralizado. El reglamento va bastante más allá de lo que estaba el reglamento anterior. Es un reglamento mucho más prolijo, más artículos, más obligaciones para Estados miembros, más obligaciones de información para los titulares, no solo para los titulares de medicamentos de registro centralizado, también para los titulares de registros nacionales. Entonces, es un cambio bastante importante y pensad que es un reglamento que va a ser de aplicación directa. ¿Vale? Entonces, estamos iniciando un proceso que va a ser de bastante calado, lo que salga de ese proceso. Respecto al suministro de medicamentos, ya partíamos, lo que os decía, del mandato extendido de la EMA, ¿vale? Y ahora se van a crear otras estructuras y se va a potenciar lo que ya estaba en el mandato extendido de la EMA como germen, ¿vale? Se va a ampliar el Working Party también a preparación de crisis. Se tienen en cuenta también
sabéis que existe la autoridad que regula crisis sanitarias, que es ERA, y también el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que pueden modular o desencadenar lo que os he dicho antes de Public Health Emergencies. Pues esas cuestiones vendrían dadas por los dictámenes de estas dos agencias, ¿vale? Y eso condiciona el trabajo de la recogida de datos en la plataforma, del proveer datos por los titulares o de proveer datos por las autoridades sanitarias, que pueden también dirigirse a titulares, almacenes de distribución, oficina de farmacia, servicio de farmacia. Esto todavía está por construir, ¿no? Entonces, hay una parte que luego veremos que trabaja, digamos, en fondo, ¿no? Pues, monitorizando problemas de suministro. Cuando nosotros tenemos un problema de suministro que consideramos crítico, escalarlo a la EMA, ese tipo de cuestiones. Y luego hay un modo crisis, por decirlo así, ¿vale? Entonces, lo que va a procurar reglamento y directiva es ocuparse de estas cuestiones. Prevención, gestión y coordinar la actuación entre EMA y agencias nacionales. Estos son los elementos que tiene la propuesta respecto a problemas de suministro, ¿vale? Actualmente, pues es, como os digo, un problema que ha preocupado cada vez más, está en la agenda política. Ha habido shortages críticos, pues por ejemplo tenemos trombolíticos, antibióticos, tenemos por ejemplo el Bisudine, hemos tenido problemas con la vitamina K inyectable, problemas con un calado importante. Y se han gestionado, o por lo menos la Comisión lo ha interpretado así, de una manera, bueno, fraccionada, a veces compitiendo Estados miembros entre sí, y por eso se considera que es mejor un abordaje comunitario, ¿vale? Entonces se quiere mejorar la coordinación, la monitorización y la gestión. Se obliga ya a tener una información más temprana de ceses de comercialización, ¿vale? Que hasta ahora no existía un plazo tan fijo. Se habla ya y se da mucho detalle de los planes de prevención de problemas de suministro. Hace poco se ha publicado en la lista de la Unión Europea de medicamentos críticos con una utilidad relativa, no sé si la habéis visto, pero no, por ejemplo, nuestra lista de estratégicos incluye formas farmacéuticas y vías de administración, y la lista de críticos de la Unión simplemente son una lista de principios activos, y eso nosotros creemos que no se ajusta verdaderamente. No es lo mismo una amoxi oral que una amoxi inyectable o otro tipo de un corticoide oral con un corticoide inyectable. Y lo que, sin lugar a dudas, le da es un papel mucho más fuerte a la EMA en este tipo de trabajos, ¿vale? Siempre que un problema de suministro sea crítico en un Estado miembro, va a acabar saltando a EMA, ¿vale? Aquí dice también más poderes para los Estados miembros y la Comisión, pero bueno, la que gana más poder aquí es la EMA, ¿vale? En este proceso. Ya luego, bueno, un poco en línea con lo que estaba el mandato extendido anterior. Obliga a notificar a los titulares, ¿vale? A los titulares los problemas de suministro, incluso potenciales, por ejemplo, 6 meses antes, tanto en los planificados, es decir, los ceses de comercialización o las disrupciones previstas por los titulares, tiene que obliga a una notificación en un plazo de 6 meses. Una cuestión que es un poco discutible es que plantea que cuando un titular quiere cesar la comercialización, hace una notificación. O sea, no prevé o no está previsto en la normativa que nadie vaya a decir que no. Pero nosotros, Estados miembros, pensamos que una notificación que anuncia un cese de comercialización de un medicamento que es crítico y que solo tienes uno, no puede ser una notificación, ¿vale? Luego ya veríamos que también prevé otros mecanismos de transferencia pero vamos, nos parece que tendría que haber opción de responder. Obliga al titular a presentar un Shortage Mitigation Plan, pero no sé si hay mucho margen de maniobra si tú eres el único medicamento del mercado y dices que vas a cesar la comercialización. A lo mejor de ese Shortage Mitigation Plan, la única conclusión posible es no puedes suspender la comercialización. Pero bueno, esto sí es una incógnita de momento, ¿no? Obliga también, que esto es una cuestión que no sé muy bien cómo se va a articular, a que el titular intente la transferencia del producto antes de dejar de
fabricarlo. Esto no sé muy bien cómo va a arbitrarse y si va a haber opción, si es una propuesta realista o si no, no lo sé. Pero dice eso, que el titular tiene que obligar o sea, está obligado a intentar la transferencia del medicamento antes de discontinuar el suministro. Establece también obligaciones para que entre EMA y autoridades nacionales monitoricen los shortages. Me parece un poco ambicioso porque habla de monitorización de reales y potenciales. Entonces, no sé exactamente si son solo de los medicamentos de la lista de críticos o si esto puede ir un poco más allá. 12 meses para cesar comercialización o anulación de la autorización de comercialización, 6 meses si hay una suspensión o un cese, una disruption que sea mayor de 2 semanas. Bueno, yo aquí también me cuestiono si este plazo, dependiendo de la rotación del producto, bueno, tendrá que ver. La rotación puede ser de 2 semanas, pero si vamos al día, pues no sé si puede ser también demasiado. Yo creo que depende de qué producto estemos hablando. Y da una serie de datos que tienen que proveerse con estas notificaciones. Pero como os digo, prevé que sean notificaciones. Es decir, la administración a priori no tiene, no se plantea que tenga opción de decir que no. No sé muy bien eso cómo se va a arbitrar. Os hablaba también de los problemas que se intentaban solucionar, no eran solo problemas de suministro, eran también retrasos que estaban sufriendo las inspecciones. Esto yo creo que en parte hemos llevado a esto, os digo con franqueza, los Estados miembros, porque no hemos atendido las solicitudes de inspección de EMA. Pensad que EMA no tiene inspectores y no tiene evaluadores. O sea, la EMA tira de las inspecciones que hacen los Estados miembros y del trabajo de los evaluadores de los Estados miembros. Entonces, cuando tiene que hacer una inspección, pues tiene que recurrir a priori al Estado miembro donde está el liberador, ¿vale? Que es la autoridad supervisora, y luego pues acudiría a otros Estados miembros. Se pide voluntarios para quien hace la inspección, pero a priori, si tú tienes muchos importadores en tu territorio, tienes muchas papeletas para que te toquen muchas inspecciones de producto centralizado. Lo que se busca con esto es mejorar la capacidad inspectora. Digo cuantitativa y cualitativamente porque también sucede que algunos Estados miembros no tienen ciertas formas farmacéuticas o ciertos procesos que se lleven a cabo en su territorio y no tienen inspectores formados. Especialmente Estados miembros pequeños no tienen inspectores formados para hacer según qué inspecciones. ¿Vale? Entonces lo que busca la EMA es buscar mecanismos para paliar este déficit de expertise en algunos Estados miembros. Reducir las inspecciones pendientes. Bueno, pues porque eso, la EMA básicamente se ha cansado de pedir inspectores para hacer inspecciones y que no se presentaba nadie, ¿vale? Así un poco coloquialmente. Esto, evitar retrasos en autorización de comercialización en situaciones de urgencia. Nosotros cada vez que venía una inspección de una vacuna COVID era prioridad máxima y se hacía enseguida. Pero yo creo que la EMA veía que aquello no fluía como ellos esperaban que fluyese, ¿vale? Aunque yo os puedo decir que pocos retrasos tuvimos en las inspecciones de COVID que nos pidieron y vamos, lo más rápido que se podía ir. Se quiere también reforzar la cooperación internacional y la coordinación, ahora veremos. Se tiende o se lleva muchos años trabajando en confiar en el resultado de inspecciones de otras autoridades que se llaman Trusted Authorities, ¿vale? Pues que nos fiemos de las autoridades más avanzadas o más estrictas. Y luego se busca también reforzar el programa de auditorías conjuntas, es decir, que todo esté sustanciado en que nos auditemos entre nosotros, ¿vale? Para bueno, pues que inspeccionemos cada vez mejor y de manera más fiable. Se busca un mejor uso de recursos, adaptar la frecuencia en base a riesgo, aplicar mismos esquemas a plantas de terceros países. Eso quiere decir que la propuesta inicial de la Comisión dice que tenemos que hacer inspecciones rutinarias, o sea, periódicas, a plantas de fabricantes de APIs en terceros países. Y eso ahora mismo, a día de hoy, no es posible, no sería posible. ¿Vale? Y, bueno, acceso a inspectores cuando se necesiten por motivos de salud pública. Esto es un poco lo que os había dicho de las vacunas COVID, que la EMA percibía que no se les daba la prioridad que se tenía que dar.
Se habla de establecer sinergias entre Estados miembros. Si un Estado miembro tiene una expertise y otro no, pues que se pueda hacer las inspecciones o poder delegar inspecciones. Y que, bueno, pues establezca mejores prácticas, formación y, bueno, que la red esté cada vez más cualificada. Bueno, hay una serie de cambios en sistemas nacionales que son cambios hasta cierto punto. Este quizá es el más llamativo, ¿vale? Inspecciones rutinarias de fabricantes de APIs en terceros países, que a día de hoy no sería asumible por ningún servicio de inspección de Europa, ¿vale? Y, importante, aparece la EMA como nueva autoridad supervisora. La EMA, que hasta ahora no tenía inspectores propios, no hacía inspecciones, se propone que pueda hacer inspecciones, ¿vale? Creemos que debería ser un rol de apoyo a los Estados miembros, que interviniese cuando el Estado miembro o no tiene capacidad o no tiene el expertise, pero no está tan claro en según qué casos y en según qué flujos se definen en la legislación, ¿vale? Entonces pasaría a ser una especie de inspectorate más, sería una especie de Estado miembro más. Los Estados miembros pueden solicitar a otras autoridades o a la EMA llevar a cabo inspecciones en su nombre, incluso también en el territorio de la Unión, que esto era una cuestión. Inicialmente se planteó que la EMA iba a actuar en las inspecciones de fuera de la Unión, pero se contempla la posibilidad. Nosotros siempre estamos pensando en que a petición de un Estado miembro, para hacer inspecciones dentro de la Unión, ¿vale? Esto es quizá el cambio más, lo que descoloca más a los inspectores nacionales, ¿vale? Que la EMA pueda hacer sus propias inspecciones, tenga su propio cuerpo de inspectores, emita sus certificados. Bueno, eso es lo que más, el cambio más de paradigma más llamativo. Y luego la EMA refuerza el papel coordinador de inspecciones internacionales que venía haciendo de manera informal, pero ahora lo asume plenamente. Ahora, por ejemplo, cuando hay inspecciones de EDQM para renovación o para emisión de CEP, de certificados de suitability, pues nosotros contactamos directamente con el EDQM, ¿vale? Y el EDQM lo organiza con todos los Estados miembros. Me imagino que en aras de una mayor eficiencia o rapidez, pues va a haber un punto de contacto único en la EMA y la EMA va a coordinar este tipo de programas, ¿vale? Y con OMS, que también se participan en los programas de precualificación. Sabéis que OMS tiene unos programas de fabricantes que inspecciona y que son fabricantes elegibles por los programas de fondos financiados con fondos de Naciones Unidas para proveer medicamentos, productos sanitarios, productos de diagnóstico a los programas de acción de Naciones Unidas. Y esto yo diría que es el cambio que va a suscitar más polémicas a priori dentro de la revisión del paquete legislativo. Bueno, también os digo que tengo el sesgo de inspección. Seguramente evaluación os diría otra cosa, y es verdad que hay, pues eso, los periodos de protección de datos, sandbox, huérfanos, o sea, hay grandes trozos del pastel. Yo os estoy contando una parte muy pequeñita, que es la parte de inspección, y que a lo mejor os diría que si se lo preguntáis a alguien de otra agencia que a lo mejor el servicio de inspección no tenga, pues a lo mejor estos temas ni os menciona. Pero el tema de que la EMA empiece a hacer sus inspecciones es un cambio importante. Porque, bueno, puede ser que mañana EMA haga sus propias evaluaciones también. De hecho, va un poco en este sentido. En otras de vez en cuando asoma la patita así, ¿no? Y podemos ver que la EMA, en parte quizá por dejadez, como os digo, de los Estados miembros, que no hemos tenido agilidad en proveer recursos a la red, pero bueno, que eso yo diría que es el cambio principal. Me he ido para atrás, yo creo. Tengo un poco de lío, perdona. Vale. Otro tema importante, ¿vale? Que gana mucho peso desde un punto de vista de más evaluación. Aquí es verdad que inspección solo se menciona o se desliza colateralmente. Pero ahora mismo el tema medioambiental, que es un tema importante en medicamentos veterinarios, pues se va a ampliar y va a ser un obstáculo y un punto de corte también en otro tipo de productos, y va a ser un punto de corte, puede ser un punto de corte en medicamentos de uso humano. Se va a
bueno, se sabe, hay muchos datos, seguramente habréis podido ver estudios de daños no solo medioambientales, humanos, y especialmente aquí se centra en los antimicrobianos, ¿vale? Porque se tienen datos que demuestran que las fugas o la presencia medioambiental de antimicrobianos promueve la selección de cepas resistentes que pueden transferir la resistencia a bacterias patógenas humanas. En ese caso, se ha fijado la diana más en esto, ¿no? En los antimicrobianos. ¿Vale? Esto es lo que quiere solucionar, y para ello lo que se dice es que bueno, hay que hacer una evaluación del riesgo medioambiental, y se plantea también que pueda hacerse una verificación de, aparte desde un punto de vista de inspección, que se incluya la fabricación como parte de la evaluación de ese riesgo medioambiental, ¿vale? O sea, ya no es el riesgo medioambiental de la sustancia, sino el riesgo medioambiental del proceso de fabricación de esa sustancia. Y se plantea, y ha estado, bueno, ya se planteó antes incluso del paquete farmacéutico, que se hiciesen verificaciones, especialmente en terceros países, cuando se va a hacer inspección, pues que se verifiquen también qué política o qué gestión de los vertidos o de las fugas posibles a medio ambiente hay de determinados productos, empezando primero por los antimicrobianos, por los antibióticos. Nosotros, os puedo decir, desde el punto de vista de inspección, consideramos que no es el procedimiento adecuado. De hecho, no se plantea en Europa, porque en Europa hay otras autoridades, aquí será el Departamento de Medio Ambiente que se ocupa de esas cuestiones, o suponemos que se ocupa de esas cuestiones, pero lo que sí se quiere es que este tratamiento se haga o se extienda también a plantas de terceros países, y entonces ven como el canal o el brazo ejecutor de esto a los servicios de inspección, que yo, pues como os digo, siempre nos hemos pronunciado, siempre hemos mostrado ciertas reticencias a que se optase por esta vía, ¿vale? Se habla, es verdad que desde un punto de vista de inspección sí se ha verificado tradicionalmente la ausencia de fugas de la instalación en determinados productos, por ejemplo, pues en organismos modificados genéticamente. Pero no siempre se tenía claro, o sea, el enfoque que se tenía es de protección de la salud global, pero no era algo presente en todas las inspecciones. Eran productos muy específicos, o si trabajaban con microorganismos patógenos, pues eso, que hubiese doble EPA, filtración o radiofármacos, pero no era no se enfocaba como una política medioambiental, y además estaban las normas de correcta fabricación, estaban las directrices. Entonces, ahora mismo estamos en una fase de adaptación. Yo creo que por parte de la Comisión están buscando cómo hacer esta verificación o este control de fugas desde la instalación, y han pensado en inspección como han pensado en otros, o pueden haber pensado en otros mecanismos, ¿no? Este es un punto que está por definir, ¿vale? Yo no creo que sea la vía, pero claro, tengo un poco de sesgo porque soy inspector, y sobre todo no creo que sea la vía en terceros países, porque no tenemos ni información ni de momento directrices para verificar estas cuestiones. Y cambiando de tema, inteligencia artificial, que no sé el conocimiento que tendréis de inteligencia artificial, que ha salido un reflection paper que ha traído cierto interés. Yo creo que es un tema que, desde un punto de vista de fabricación y de inspección de normas de correcta fabricación, de momento es una cuestión marginal. Sí que creo que tiene más utilidad y más repercusión en buenas prácticas clínicas. Yo creo que esto puede tener algo más que decir ahí, sobre todo pues eso, en recogida de datos o en transformación de datos. De momento en fabricación no tengo noticia de que haya ninguna aplicación activa, y de hecho en este reflection paper la parte de fabricación es marginal, no hay mucha información. Pero sí hay cierto interés porque, bueno, pues que dentro de la Estrategia General de Digitalización
pues se puedan aplicar estrategias, quizá no de inteligencia artificial general, pero sí específica, que podrían ser complementarias con calidad por diseño, PAD y este tipo de cuestiones. O sea, podría haber sistemas autoalimentados que aprendan y que decidan, ¿vale? Esto nos da un poco de miedo ahora, pero podría ser, si se enfoca correctamente, pues algo que pudiéramos ver en el futuro, ¿vale? Lo fundamental, que es algo que no sucede ahora mismo ni con los creadores de los sistemas de inteligencia artificial, es entender la tecnología o el modelo, que ahora mismo es incluso para muchos de los creadores de estas plataformas, pues un poco modelos que han evolucionado de manera autónoma y que tienen unas debilidades conocidas. No sé si habéis visto algún vídeo, pero como la mayoría es lo que se llama capacitativa, pues se nutre o se entrena con lo que hay en Internet. Y en Internet hay cosas que están muy bien y en Internet hay cosas que están muy mal. Entonces, dependiendo de lo que hay en el mundo, así reacciona la inteligencia. Es una especie de sentido común, pero que no es sentido común. Porque hay algunas veces que le haces preguntas tipo, no voy a decir, o sea, esta en concreto no se le hace, no la ha hecho, pero ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Y no sabe, dice, y a lo mejor te contesta, los caballos pueden ser de muchos colores, bla, 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 bla. O sea, a veces problemas muy absurdos no los interpreta de una manera lógica, porque se nutre de mucha información que está en Internet. ¿Qué sucede? Que muchas veces necesitamos entender lo que vamos a meter en nuestra instalación, ¿vale? Y tenemos que integrar eso en las políticas de validación que tengamos o en los sistemas de calidad. Ahora mismo yo creo que esto es ciencia ficción. En fabricación no le veo ninguna aplicación inmediata. A lo mejor me decís alguna que yo no he pensado. Pero en todo caso, abiertos a oír propuestas si hay alguien que tiene alguna iniciativa o alguna inquietud en este sentido, ¿vale? Y no solo en GMP, también en GCP. Pero siempre teniendo como premisa que todo es mejorar lo que ya tengamos, en seguridad o en calidad. No vamos a asumir riesgos sin un valor añadido, ¿vale? Lo importante es que se haga un análisis de riesgos que depende de qué le dejemos hacer al sistema, ¿vale? Según las decisiones que vaya a tomar el sistema, pues así será el riesgo, y donde se ubique, así será el riesgo. Una cosa importante, bueno, digo aquí overfitting, esto lo podéis haber tenido ya con otros modelos de aprendizaje autónomo, pero todo depende de lo bien que tengamos los sets de validación, los sets de calibración de aprendizaje y los sets de validación, ¿vale? Así el sistema reaccionará de una manera lógica o dando el resultado esperado cuando se enfrente a datos no filtrados por nosotros, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser datos que capturen toda la variabilidad, un poco como pasa cuando validas un NIR, ¿no? Que tienes que tener todas las fuentes de variabilidad, tienen que estar presentes en tus sets de muestras. Bueno, y los modelos generativos, que es el ChatGPT y estas cosas, pues yo ahí sinceramente no veo que tengan una aplicación en nuestro trabajo. Quizá modelos especializados, como os decía, aplicados a sistemas de calidad por diseño o tecnología analítica de procesos, pueden tener cierta utilidad, ¿vale? Y eso, la calidad de resultado, pues depende de lo bien que tengamos el sistema de aprendizaje. Y luego, esto no es, aunque se llama inteligencia artificial, pero no es inteligencia y no es conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que quizá otros modelos sí, pero los modelos tipo ChatGPT yo creo que ahora no tienen una aplicación directa. Importante es esta cuestión, control de cambios. Sobre todo cuando hay machine learning, el sistema va a hacer ajustes sobre iterando sobre las muestras de datos que recibe. Porque aquí yo creo que el control de cambios pierde un poco el sentido. El sistema empieza a hacer ajustes por su cuenta y es muy complicado saber hacia dónde va a evolucionar. Yo esta cuestión no sabría cómo enfocarla. De todas maneras, yo creo que aquí aplicaría las directrices básicas de validación de un sistema, pues requerimientos de usuario, definir los riesgos, mecanismos de control de esos riesgos y sí ocuparse de control de cambios y ver cómo puede o qué controles tenemos sobre la evolución del sistema, ¿vale?
Pero bueno, que esto, insisto, es un poco ciencia ficción. No ha habido ninguna aproximación de ninguna industria, incluso yo creo que a ninguna autoridad de la Unión Europea, con iniciativas de este tipo en el ámbito GMP. ¿Vale? Y luego, futuro, son 3 diapositivas ya, que yo creo que ya estaréis cansados. Yo estoy cansado ya de hablar, y vosotros cansados de escucharme. Bueno, ese es mi truco, no dejar hueco y llegar hasta el final. Tenemos necesidad de tener inspectores no solo en cantidad, sino en calidad. Tenemos inspectores especialistas en radiofármacos, en medicamentos de terapia avanzada, en hemoderivados, y esto pues va a ir a más. Quizá yo os diría, necesitamos a veces contar con expertos externos que no tenemos, pues si lo de inteligencia artificial o no sé, validación de sistemas informáticos tienen cierta complejidad, tenemos necesidad de contar con expertos externos, no siempre posible dentro de la administración. Se va a seguir con la tendencia hacia la aproximación o convergencia con otras autoridades estrictas, lo que llama OMS, las autoridades más estrictas, pues Europa, Estados Unidos, Japón y países MRA. Hay varios foros que están trabajando en esto. ICMRA es uno de ellos. Buscamos eficiencia, mayor internacionalización, pero esto conlleva un reto para inspección también. Acabaremos también mejorando en medios de inspección remota. No sé, incluso si se automatizan más procesos, incluso podremos hacer inspecciones o acceder a datos en tiempo real, también por los servicios de inspección. La digitalización va a llevar, o esperaríamos, una mayor visibilidad, integridad y resiliencia de la cadena de suministro. Podríamos incluso aplicar inteligencia artificial a cadenas de suministro y a establecimiento de calendarios de fabricación o de pedidos para que el sistema asegure un suministro más fiable. Podríamos aplicar inteligencia también a los... A ver, va a sonar, esto parece que no hacemos inteligencia en los programas de inspección, pero ha habido iniciativas por algunos estados en tener bases de datos donde integran toda la información que se tiene de una compañía y de un producto para diseñar o establecer la frecuencia de inspecciones o la profundidad de las inspecciones. En esto no estamos trabajando, pero podría ser una cuestión de futuro. Y luego, parece mentira, pero ahora mismo, pues por ejemplo, con el sistema de monitorización de problemas de suministro que se da en la Unión Europea, nos damos cuenta de debilidades de nuestro sistema. No tenemos, hay prescripción electrónica, que tampoco está armonizada o es interoperable en todas las comunidades autónomas, pero no tenemos luego datos de consumo. Entonces, integración de fuentes de datos yo creo que es un trabajo pendiente también, todavía, aunque está ahora en el Espacio Europeo de Datos de Salud, pero es una cuestión que tenemos que avanzar, sobre todo para lo que nos van a pedir dentro de muy poco. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Hola. No lo sé, nos ha dejado sin hueco para hacer preguntas, pero bueno, yo creo que si hay alguna pregunta, pues vamos a aprovechar para hacerla. Vamos a ver, no sé, veo caras de cansancio. El partido del Barça yo creo que ya se ha terminado. No lo sé. No, aún no. Bueno, pues vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, venga. Soy desde casa. Perdona, un segundo. Es que si no, no te oyen desde casa. Los de fuera no, los de fuera no. No, cuando hablas de esto de la internacionalización, de hacer inspecciones conjuntas, la pregunta sería, ¿detectáis muchas diferencias entre las diferentes autoridades de inspección? Porque claro, hablando de inspecciones conjuntas de la EMA y viendo la aplicación que se hace en los diferentes Estados miembros, ya no hablo de otros países, sino de Estados miembros, ¿no ves como muy complicado el hecho de poder hacer estas inspecciones mixtas para empezar? Porque hay criterios muy distintos dentro de los propios países, lo vemos en diferentes plantas. No debería, pero bueno. Pero existen. No, a lo mejor no son
No cosas, pero sí que hay diferencias. O sea, te pondría algunos ejemplos, pero a lo mejor no es adecuado ahora mismo, pero sí, el plantear inspecciones conjuntas en la Unión Europea con diferentes criterios no puede suponer, esto no se ha hablado, se está No trabajando. deberíamos tener diferentes criterios dentro de la Unión. A ver, yo he participado en programas Hub y he visto autoridades. Normalmente esta diferencia de criterios yo creo que se produce en autoridades con un poquito de debilidad en cuanto a recursos y a plantas. O sea, autoridades pequeñas que no reaccionan bien ante, bueno, pues si la cosa va mal en la inspección, pues no reaccionan como tú esperarías. Pero diría yo que en el 90% de las autoridades de inspección de la Unión Europea, con cierto volumen de fabricantes, cierto volumen de actividad, cierta interacción con otras autoridades, los estándares tienden a converger de manera natural. O sea, si yo voy a inspeccionar con un alemán, pues yo no noto muchas diferencias en cómo él ve las cosas y cómo las veo yo. Vamos, yo hace tiempo que no hago inspecciones, pero he hecho bastantes inspecciones y siempre he notado cierto, bueno, pues confluencia en nuestros... Con nuestros territorios, sí. O sea, te digo yo, FDA y nosotros, aunque somos los dos partes de PICS y tenemos un MRA, pero tengo que admitir que a veces el background del señor que venga hace que su inspección sea totalmente distinta a otro inspector. Yo creo que nosotros somos más de sistemas y vamos más o menos todos alineados. No sé. Está Salvador también. Yo creo que más o menos, no sé, pues aquí, por ejemplo, vinieron los inspectores de Hub y no reseñaron que Cataluña o que nosotros inspeccionamos de manera muy distinta. Y lo vio un inspector de otro Estado miembro. Bueno, poniendo el ejemplo, ¿no? Estoy hablando lo que precisamente te quiero decir es que dentro de Europa es fácil. Yo creo que no va a haber problema. de un Estado, por ejemplo, bastante descentralizado y de los de primer nivel, como sería Alemania. Dependiendo del Länder que se trate, por ejemplo, estamos hablando, como bien sabes, de medicamentos veterinarios, estoy hablando yo, en algunos Länders no se admite fabricar por campañas productos penicilánicos, y en cambio en otros sí que se permite. Y claro, cuando se habla de esas inspecciones internacionales, me pregunto cómo se abordará eso, ¿no? Por ejemplo. Pues yo creo que ahí parte de la fuerza para hacer converger eso viene del inspeccionado. O sea, el inspeccionado puede dirigirse a la EMA y decirle, oye, mira, en las guías de normas de correcta fabricación dice esto, pero mi autoridad competente no lo admite. Entonces, yo creo que esto debe ser un diálogo y tenéis que, no iba a decir protestar, tenéis que dejar saber cuando el sistema no está funcionando, porque claramente es un sistema que no funciona si hay requisitos de ese tipo. Hombre, luego siempre hay cuestiones, no sé, estoy seguro que Salvador hará la inspección distinta que yo y a lo mejor sale unas deficiencias que coinciden y otras que no, pero no sé si quieres decir tú algo. Perdona un segundo, ¿eh? Pero yo creo que en los aspectos esenciales los criterios de inspección son comunes, ¿no? Nosotros, para comentar, ¿no?, que has sacado el tema del Comité Técnico de Inspección, ahí tenemos grupos de coordinación en los que intercambiamos criterios para que al menos en España pues tengamos una aproximación común y unos criterios que compartimos, ¿no? Delante de dudas, pues nos cruzamos cuestiones para intentar hacer posicionamientos de criterios. Y entiendo que es lo que decías, Manuel, ¿no? A veces en aspecto de matiz puede haber algún aspecto diferencial, ¿no?, entre algún inspector, pero en aspectos que son relevantes y esenciales, pues tendrían que tener todos los inspectores los mismos criterios. Luego, en entornos con regulación diferente, pues esto ya puede ser más complejo, ¿no? Pero entiendo que en un entorno europeo en que tenemos unas normas comunes, e incluso me atrevería, pues en países que hay un acuerdo MRA, pues aquí tendría que haber unos criterios comunes, porque hay un reconocimiento de estas actividades y se han evaluado en el proceso de MRA, como comentaba Manuel, en el proceso de la HAP ha habido esa evaluación, ¿no? Que puede ser, porque es unos sistemas basados en seres humanos y a veces el ser humano lee el mismo texto y entiende otra cosa. Pero yo creo que hay canales para hacer llegar esas discrepancias en este caso sería de sanidad animal, pero en otros también hay reuniones sectoriales y se canalizan a través de EMA. EMA tiene una reunión anual con grupos de interés, pero además en todas las reuniones de EMA
se tratan, hay pues problem statement y se dice en mi país tal, o hay discrepancias en esto y se tiende a armonizar. Bueno. Y este punto que comenta es especialmente relevante. Creo el tema de fabricación de campañas de medicamentos pericinálicos en instalaciones compartidas. Bueno, entiendo. es que en veterinario se puede. Sí, En sí, sí. veterinario se puede. Ya. Pero algún lander es muy Ya. puritano. Ya. A lo mejor tiene la experiencia de medicamentos de humana que ya No, está en bien. humana esto es otra Sí. cosa. Ya, Es ya. que el pericinálico en animales se comporta distinto. Ya. Yo, de todas maneras, eso. Hay que hacerse oír. Y si algo no funciona, tenéis que decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, un segundo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias en primer lugar por la ponencia, muy interesante. Yo quería preguntar en qué medida, hablando justamente y tratando de temas de calidad para los auditados, si tiene algún sistema de calidad vuestro, ¿no? Para justamente en relación a la pregunta anterior también, en qué medida o cómo miden vuestros procesos desde el Bueno, punto de vista de la calidad hay de eso. hay varios indicadores. Justamente este tema no sé cómo entraría en el sistema, quizás serían reclamaciones, que tenemos un registro de reclamaciones, pero luego básicamente el elemento nuclear es que tengamos un programa que identifica los sites con inspección de vida, que se inspeccionan dentro de, o sea, un cumplimiento del programa y luego cumplimiento de plazos. Eso es un poco digamos, los indicadores más críticos, diría yo. Identificar los sites, inspeccionarlos en el año o en el tiempo que toque y cumplir plazos en emisión de informe y en emisión de certificado. O intentarlo. Ya sé que habrá alguno en la sala que siempre me podrá decir, no cumplisteis el plazo, pero intentar. Y justificar por qué no se cumple. Pero sí hay indicadores, hay KPIs que se revisan. Un segundo, Joaquín. Yo quería hacer una pregunta sobre vuestra falta de recursos. Esto es histórico y desde la industria nos cuesta entender esto porque las inspecciones pues tienen unas tasas. Y entonces, ¿cómo piensas tú por qué esta falta de recursos, no solamente en la agencia española, sino en toda Europa? Y además, parece que es irrealista que pidan que todavía tenéis que dedicar más recursos cuando no los tenéis. Evidentemente, has hablado del tema de que la gente se va. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué esta falta de recursos es histórica? Hay un déficit, yo creo, que a lo mejor hace unos años, con los mismos recursos que tenemos hoy, no hubiera sido. Hemos crecido. Y ahora mismo tenemos recursos para cubrir el programa. El problema viene en las solicitudes adicionales, que vienen de, bueno, pues de una industria que lógicamente quiere buscar alternativas, buscar otros plantas de fabricación, buscar... Entonces, esa es la parte que no está dimensionada fácilmente, que no es muchas veces objetivable, es decir, no hay una visibilidad quizá a los que gestionan los recursos, entre los cuales me encuentro, de inspecciones, solicitudes de inspección no atendidas, que son opcionales, por decirlo así, o programas que no se pueden llevar a cabo. Tenemos un programa, cumplimos. ¿Por qué no hay más recursos? Bueno, pues porque los procesos de empleo público los aprueban centros de coste que, no sé, Hacienda y este tipo de cuestiones. Yo lo de las tasas también os diría, las tasas que se pagan a la agencia no van a la agencia, van al Tesoro Público. Entonces, ya, ahora mismo se ha revisado el reglamento de tasas de la EMA, se ha conseguido el acuerdo bajo presidencia española y hay un pequeño, o sea, hay un aumento de las tasas para los Estados miembros, un aumento algo mayor para la EMA, a pesar de que el trabajo hasta ahora lo vienen haciendo los Estados miembros, que intenta subsanar este déficit. Pero es verdad que esos son para los procedimientos centralizados, pero bueno, básicamente, bueno, no sé, yo lo he vivido así siempre. Es una cuestión de
Bueno, pues sabéis que en economía los recursos son limitados, hay muchos frentes que cubrir y la agencia pelea por tener los recursos que necesita y estamos en ello. Bueno, una última pregunta, que son las 9:05. ¿Alguien? Desde casa hemos preguntado, de momento no hay preguntas. Ah. Había unos 30 y tantos conectados, eso sí lo hemos visto. ¿No? Muy bien. Pues Bueno, nada. solo darle las gracias a Manuel de nuevo, que sepas que la introducción que has hecho de la agencia y tal ha estado bien, porque hay muchos que saben exactamente, pero hay otros que vienen de la parte médica, con lo cual eso bien. ayuda y bueno, creo que ha sido muy interesante. Ya habíamos tenido alguna inspección, recuerdo que Cristina nos hizo una tertulia como hace unas cuantas. Eres la 74, que lo sepas que lo he mirado y estamos ahí, o sea que muy bien. Bueno, pues gracias a todos, especialmente al ponente por venir aquí en directo y bueno, feliz Navidad a todos. Un placer. Venga, gracias. Venga, Pues te pidas a ver, retirado y vete a 74 porque iba a ver, no, pues no me acuerdo. Me he acordado que Cristina no sé